Hola a todos. A continuación vamos a desarrollar el tema Sistema de Salud Argentino. Vamos a pasar a la primera diapositiva, que lo primero que hace es definirnos lo que es un sistema. Nos hace una introducción de lo que en general se considera que es un sistema. ¿A qué le llamamos sistema? Sistema es un conjunto, un grupo de partes o elementos. O sea, lo que yo tengo en un sistema es un montón de elementos, de partes, de cosas. Esos elementos están organizados de tal manera, están ordenados de tal manera que se relacionan entre sí. Vale decir, interactúan entre sí. ¿Para qué están interactuando entre sí esos elementos? Para lograr un objetivo. Tienen un fin. No es que están ahí por estar, sino que esos elementos se relacionan los unos con los otros, es decir, interactúan para lograr un objetivo, una meta, un propósito. Ahora bien, este es el concepto general de lo que es un sistema y puede ser aplicado a cualquier tipo de sistema. Nosotros lo que vamos a hacer en última instancia es aplicarlo a sistema de salud, pero vamos a ver a través de un ejemplo que este concepto de sistema es aplicable a cualquier sistema que nosotros podamos encontrarnos, como por ejemplo sistema digestivo. Estamos hablando de terminología médica que habla de enfermedades, habla de tratamientos, habla de diagnósticos, etcétera. Ya iremos viendo durante la recorrida del curso de qué habla la terminología médica, pero fundamentalmente el foco es el organismo, el cuerpo humano. Y ese organismo tiene distintas partes que lo conforman que se llaman sistemas. Por ejemplo, puedo tener un sistema reproductor, un sistema nervioso, un sistema muscular, un sistema digestivo, etc. Vamos a tomar como ejemplo entonces al sistema digestivo aplicando la definición que acabamos de ver de sistema. Dijimos que un sistema es un conjunto de partes o elementos. En sistema digestivo, ¿cuáles serían esas partes o elementos? Los distintos órganos que forman ese sistema digestivo. Por ejemplo, la boca, la garganta, el esófago, el estómago, intestino, etcétera. Cada uno de esos órganos funciona como un elemento. Y no son elementos que están al azar, están organizados de manera de que se relacionan los unos con los otros. Es decir, cada órgano interactúa con el otro. ¿Para qué interactúa con el otro? Para lograr un objetivo. ¿Cuál es el objetivo principal de todos estos órganos, todos estos elementos organizados que interactúan? Hacer la digestión y absorber los nutrientes que ingerimos. Entonces ahí podemos ver cómo el concepto de sistema no solo se relaciona con sistema de salud, que es en lo que nos vamos a focalizar, sino que se aplica a un amplio espectro de cuestiones, de conceptos, como ser, por ejemplo, un sistema del cuerpo, como ser sistema digestivo. Y así con cualquier otro sistema el concepto funciona, se aplica, tiene elementos que se organizan, interactúan entre sí. ¿Con qué objetivo? Justamente llegar a una meta, cumplir una determinada función. Están ahí acomodaditos relacionándose para algo. Ahora sí, el tema en cuestión
que nos convoca es sistema de salud. Dentro de los elementos de ese sistema de salud, que a su vez podemos llamar recursos, lo podemos tomar como sinónimos, elementos o recursos, contamos con tres tipos de recursos o elementos en el sistema de salud. Ya ahora estamos dentro del sistema de salud. Entonces, sistema de salud, tres elementos que no pueden faltar. Tenemos recursos humanos, recursos materiales y recursos edilicios. En cuanto a los recursos humanos, son todos aquellos recursos relacionados con personas, que pueden realizar personas, la gente que forma parte de este sistema. Como por ejemplo, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, mucamos o mucamas, bioquímico o bioquímicas, técnicos en imágenes, nutricionistas, kinesiólogos o kinesiólogas, el personal administrativo, los choferes de ambulancia, etc. Tenemos un amplio abanico de todas las personas que participan de lo que es recurso humano dentro del sistema de salud. Otro elemento son los recursos materiales. Dentro del recurso material nos referimos a las cosas, a los objetos. Dentro de esos objetos podemos encontrar como ejemplo todo lo que sea insumos médicos, desde el estetoscopio, la camilla, el otoscopio para mirar el oído, el oftalmoscopio para mirar el ojo, lo que es un respirador, lo que es la mesa de quirófano, todo el instrumental quirúrgico, las camas de las habitaciones, todo lo que se les pueda ocurrir que pueda funcionar dentro de una institución de salud en cuanto a que los médicos, los profesionales utilicen, entra como insumos médicos. No podemos dejar afuera también los insumos administrativos. Nosotros, para que funcione el área administrativa de una institución en salud, necesito escritorios, computadoras, sillas, etc. Todo lo que es material de oficina, de librería, etcétera, etcétera. Todo lo que es mobiliario, todo lo que es ambulancias, etc. Y en tercer lugar tenemos los recursos edilicios. Edilicio se refiere a la infraestructura, a todo lo que es construcción, todo lo que es lugar, espacio físico. Entre ellos podemos encontrar consultorios externos, consultorios de guardia, quirófanos, laboratorios, todo lo que es el área o sector de rayos, que comprende la parte de diagnóstico por imágenes, lo que es salas de internación, comúnmente llamado sala o también piso de internación, o lo que es las salas de terapia intensiva de adultos, de niños, la neonatología, etc. Vamos a pasar a la próxima diapositiva y además de los elementos tenemos un objetivo que cumplen todos estos elementos, todos estos recursos que se relacionan los unos con los otros, justamente para cumplir un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo en el sistema de salud? Satisfacer necesidades en salud de la población. Cuando yo me armo un sistema de salud, yo lo que privilegio como objetivo es, ante necesidades de salud de esa población, poder satisfacerlas, poderle resolver problemas de salud que pueda tener la población de una determinada región. En nuestro caso, la República Argentina. ¿Cómo lo hace?
mediante distintos tipos de actividades. ¿Cómo cumple ese objetivo? ¿Cómo satisface necesidades en salud? Mediante actividades que pueden ser de lo que es promoción de la salud, de lo que es prevención de enfermedades y finalmente actividades de atención o asistencia a los pacientes. En primer lugar, cuando yo desarrollo actividades de promoción de la salud, son todas actividades que brindan sobre todo profesionales del sistema de salud, que apuntan, que tienen por objetivo el cuidado de la salud de los pacientes. Por ejemplo, cuando un médico está recomendando la realización de actividad física, cuando un médico está recomendando el hecho de tener una dieta sana, variada, cuando el médico está recomendando hacerse chequeos o controles de salud, son todas actividades de promoción de la salud, o sea, todas actividades orientadas a cuidar nuestra salud. Nosotros no estamos enfermos, ni con la actividad física, ni con la dieta, ni con hacernos chequeos. Lo hacemos porque estamos enfermos, sino lo hacemos para justamente mantener ese estado saludable, para cuidarnos la salud. En segundo lugar tenemos prevención de las enfermedades. Ya acá la enfermedad ya es la protagonista. En el caso de promoción, la protagonista era la salud, que había que cuidarla. En el caso de prevención, la protagonista es la enfermedad, que cada vez se nos acerca y quiere atentar justamente con nuestra salud. Por eso esta medida tiende a ¿qué? A evitar adquirir enfermedades. O sea, yo no estoy enfermo, pero lo que hago son actividades que eviten que yo me enferme. Evitar la adquisición de una enfermedad. Por ejemplo, aplicarme una vacuna. Yo no estoy enfermo, pero para prevenir determinada enfermedad, como por ejemplo la gripe, lo que hago es colocarme la vacuna antigripal. Ese sería un ejemplo de prevención de las enfermedades, evitando adquisición. Otra forma de prevenir es justamente evitar, pero el avance. ¿Qué es esto de evitar el avance? Evitar el avance implica que yo me enfermé y lo que estoy evitando es que la enfermedad siga su curso natural y mediante algún tratamiento oportuno corto la enfermedad, al tratarla la curo, la trato y vuelvo a mi situación saludable, a mi situación de salud. Es decir, la corto y me curo. Esto se hace mediante actividades que tienden al tratamiento de la enfermedad. Otro aspecto de la prevención es evitar las complicaciones. Esto de evitar las complicaciones es: yo adquirí la enfermedad avanzó y avanzó mucho, o sea, yo fracasé en las dos primeras prevenciones, y lo que a esta última instancia trato de evitar es que la situación se agrave, se empeore. Por ejemplo, no me puse la vacuna de la gripe y entonces adquirí gripe, me contagié de gripe. Me dejé estar con el tratamiento, no fui al médico. ¿Qué es lo que ocurrió? La gripe avanzó, 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 de tal manera que se me complicó con una neumonía que me impide respirar como corresponde. Esto de evitar complicaciones es evitar que, por ejemplo, esa gripe se disemine por todo el cuerpo y terminemos muriendo.
en este caso la diseminación y muerte del paciente, corresponde a una complicación. Justamente prevenir esas complicaciones también es parte de prevención. En síntesis, actividades de prevención es evitar adquirir, evitar que avance y evitar que se complique la enfermedad. Y en tercer lugar, tengo las tareas de atención o asistencia. Atención o asistencia implica atender al paciente. ¿Atender al paciente de qué manera? Haciendo diagnósticos, instaurándole tratamientos o medidas de rehabilitación. Es decir, diagnóstico, le encuentro la enfermedad. Tratamiento, trato de que esa enfermedad revierta, se cure. Rehabilitación, en el caso de que la enfermedad haya dejado algún tipo de secuela, volver a darle las habilidades, las capacidades al paciente que perdió a raíz de esa enfermedad. Eso sería básicamente tarea de rehabilitación. Todo eso comprende la atención o asistencia. Entonces, resumiendo, el objetivo de que todos estos recursos humanos, materiales, edilicios, interactúen los unos con los otros es satisfacer necesidades en salud. ¿Con qué actividades se satisfacen las necesidades en salud? Mediante actividades de promoción de la salud, de prevención de las enfermedades y de atención o asistencia al paciente. Finalmente podemos definir que un sistema de salud es un conjunto de recursos, ya dijimos humanos, materiales y edilicios, que interactúan entre sí para satisfacer necesidades en la población. Todo esto es para que les quede la síntesis de lo que es un sistema de salud. Vamos a pasar a la que sigue y puntualmente vamos a hablar del sistema de salud de nuestro país, el sistema de salud argentino, que está organizado, que está dividido en tres partes llamadas subsistemas o sectores. Entonces, yo tengo el sistema de salud dividido en tres partes o sectores. Primer sector, el sector estatal o público. Y empiezan a surgir conceptos nuevos. Cada sector tiene efectores. ¿Qué son los efectores? ¿A qué llamamos efector? Justamente a quien brinda a la gente servicios en salud. Es decir, quien te atiende, quien te asiste, quien te cura, quien te trata, quien te diagnostica, quien te rehabilita. Esos son los efectores, quienes están directamente en contacto con el paciente y realizan estas tareas de justamente promoción, prevención, asistencia, quien le hacen cosas al paciente para justamente tratar en su intento de devolverle su situación de salud, resolver sus problemas de salud, tratar de brindarle todo lo que sea necesario para satisfacer sus necesidades en salud. Entonces, el efector es el que le hace cosas al paciente para devolverle su estado de salud. Justamente dentro del sector estatal o público, como efectores, tenemos a todas las instituciones de salud públicas, es decir, dependientes del Estado, ya sea nacional, provincial o municipal. Por ejemplo, hospitales, que tenemos hospitales nacionales, provinciales, municipales, maternidades, centros de salud.
Estos son los principales ejemplos de efectores, de lugares donde la gente trata de resolver sus problemas de salud, de satisfacer sus necesidades en salud. Ahora, para que estos efectores puedan satisfacer las necesidades de salud, necesitamos fondos, necesitamos dinero para justamente poder adquirir, poder sostener a estos recursos, como ser los edilicios, los materiales, los recursos humanos del sistema de salud. Es decir, cuando hablamos de sostener económicamente, es decir, quién aporta dinero para justamente estos recursos. ¿Quién sería en el caso de el sector estatal o público el que aporta dinero o, dicho de otra manera, quien lo financia, quien realiza el financiamiento del sector estatal o público? El propio Estado. Es el Estado, mediante la recaudación de impuestos de los contribuyentes, quien destina parte del presupuesto al sector estatal o público, a la salud de su población. Y en tercer lugar tenemos al acceso o accesibilidad. ¿Qué significa esto? Bueno, a ver, ¿quiénes pueden acceder, quiénes pueden hacerse atender en estos efectores del sector estatal o público? Se dice que el acceso es de tipo universal. ¿Qué significa esto? Que cualquier ciudadano puede justamente atenderse en estos efectores. Cualquier persona puede o tiene disponible justamente este sector del sistema de salud argentino para satisfacer sus necesidades de salud. Es para todos. Muy bien. Vamos a pasar al segundo sector, que es el de la seguridad social. El efector, la institución entonces que brinda los servicios de salud para satisfacer necesidades de la gente, en este caso son instituciones privadas, como ser, por ejemplo, sanatorios, clínicas, consultorios privados, laboratorios privados, centros de imágenes, etc. En cuanto al financiamiento, quien aporta el dinero, quien aporta los fondos para justamente los distintos recursos, para solventar, para cubrir esos recursos que se necesitan en el sector de la seguridad social, lo hacen las obras sociales y las mutuales. ¿Quién pone la plata, quién pone el dinero en el sector de la seguridad social? Ya no es el Estado, son las obras sociales y las mutuales, que ya más adelante veremos qué es una obra social, qué es una mutual. Por el momento sabemos que ponen dinero para que la gente se pueda atender en instituciones privadas. Y en cuanto al acceso, el acceso, a diferencia del sector estatal o público, es restringido, o sea, no todo el mundo, no todos los ciudadanos de la República Argentina, sino solo aquellos que sean trabajadores y aquellos que puedan pagar la cuota de la mutual. En el caso de la obra social, trabajadores. Y en el caso de las mutuales, quien pueda pagar la cuota. Como dije recién, vamos a profundizar cuando veamos obras sociales, mutuales, etc. Bien, vamos a seguir con la próxima y nos encontramos ante el sector privado, tercer sector del sistema de salud argentino. Los efectores, instituciones de salud privadas. Acá me coincide con el sector de la seguridad social. Son instituciones privadas, como ya mencionamos, sanatorios, clínicas, consultorios privados, laboratorios privados,
centros de imágenes, etc. Todo en el ámbito de efectores privados. En cuanto al financiamiento, ¿quién pone el dinero? Empresas de medicina prepaga. O EMP, la sigla EMP. Empresas de medicina prepaga o simplemente llamadas prepagas. Y en cuanto al acceso, de nuevo es restringido. ¿A quiénes está restringido? ¿A quiénes está limitado el acceso? Es decir, ¿quiénes pueden acceder al sector privado? Quienes puedan pagar la cuota de la prepaga, de la empresa de medicina prepaga. Es decir, aquellos que puedan acceder a diferentes planes que la empresa le ofrece de acuerdo a su capacidad de pago. A mayor capacidad de pago, es decir, cuanto más paguen, va a ser un plan mucho más completo de prestaciones. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente. Y ahora sí, vamos a hablar de lo que denominamos entes financiadores, que a medida que avancemos se darán cuenta que los hemos nombrado cuando hablamos de sistema de salud. ¿Qué son los entes financiadores? Son aquellas instituciones que financian los gastos relacionados con la atención médica. Cuando decimos financian, son aquellos que ponen el dinero, que pagan por los gastos relacionados con la atención médica. ¿A quién le pagan los entes financiadores? Le pagan a los prestadores, es decir, le pagan a instituciones que prestan, que brindan los servicios de salud. Le pagan al hospital, le pagan al sanatorio, le pagan a la clínica, etc. Entonces, el ente financiador es el que paga por los gastos relacionados con esa atención médica, que quien realizó la atención médica, el prestador, el sanatorio, la clínica, el consultorio privado, etc. Quien realizó la práctica médica a los pacientes. En nuestro país, ejemplos de ellos pueden ser, en primer lugar, las obras sociales. En segundo lugar, las mutuales. Y en tercer lugar, las empresas de medicina prepaga. Vieron que, como les dije anteriormente, las hemos nombrado. Ahora vamos a desarrollarlas con algo más de detalle. Pasamos entonces a la próxima. Y la próxima nos remite a hablar de las características básicas de cada uno de los entes financiadores que existen en nuestro país. Nos vamos a encontrar en primer lugar con las obras sociales. ¿Qué características tiene una obra social? Una obra social presta cobertura en el área salud, dentro de lo que son prácticas, determinaciones del área salud, estudios, análisis, internaciones, etc. Todo eso representan prestaciones del área salud. Justamente va a cubrir, va a pagar ¿quién? La obra social, estas prestaciones del área salud. ¿A quién cubre? Nosotros recién vimos el qué cubre. Cubre área salud. ¿A quién cubre? Cubre a trabajadores en relación de dependencia, no trabajadores que no estén inscriptos, sino todo trabajador inscripto en relación de dependencia. Y relacionado con este trabajador a sus familiares directos. Familiares directos, cónyuge e hijos. A los hijos los cubre hasta una edad de 21 años. En el caso de que el hijo mayor de 21 siga estudiando y no trabaje,
Por lo tanto, si no trabaja no va a tener obra social. Entonces, no trabaja pero sigue estudiando, presentando a la obra social constancia de alumno regular, es decir, alumno que sigue estudiando, se le prorroga la cobertura al mayor de 21 hasta los 25 años. Además del trabajador y a sus familiares, también cubre a los monotributistas, así como también a los jubilados y a los pensionados. En cuanto al acceso, es decir, ¿quiénes pueden tener obra social? Dijimos, cualquier trabajador y sus familiares directos, los monotributistas, los jubilados y pensionados. ¿Por qué? Porque el acceso es obligatorio por ley. Ninguno de estos sujetos que acabamos de nombrar, trabajador, familia, monotributista, jubilado, pensionado, escapa a la obra social. Todos tienen sí o sí obligatoriamente por ley una obra social. ¿Quiénes pagan la obra social? Las paga el empleador, pero en realidad ese empleador del dinero que le paga como sueldo bruto al trabajador le descuenta un 3% como aporte para la obra social. Es decir, le descuenta de su sueldo bruto un 3% al trabajador. Otra característica es que en cuanto a medicamentos, cobertura de medicamentos, tienen su propio vademecum. Vademecum, entiéndase como un listado donde figuran los medicamentos que tienen descuento. Cada medicamento que cubre, que entran por la obra social y el descuento que les corresponde. Y por último, hay que recordar que las obras sociales no poseen fines de lucro, no buscan lucrar, no buscan ganar dinero. ¿Estamos? Su objetivo no persigue el de ganar dinero, como por ejemplo sí podría serlo el de una empresa. En este caso, la obra social no funciona en ese aspecto como una empresa porque no tiene fines de lucro, no busca ganar dinero. Vamos a pasar a la siguiente y nos aparecen las mutuales. ¿Qué características presentan las mutuales? También poseen cobertura del área salud. Esta cobertura del área salud no queda limitada, sino que también abarca otras áreas no relacionadas con la salud, como ser cobertura en seguros, en sepelios, en turismo, en actividades de recreación, como convenios con algunos clubes, como convenios con comercios donde nos hacen algún descuento por pertenecer, por ser afiliado a una determinada mutual, etc. Entonces, concluyendo, cubre área salud, pero también cubre otras áreas no relacionadas con la salud. Con respecto al acceso, no es obligatorio por ley, o sea, solamente va a tener mutual quien quiera tener mutual. El usuario elige tener mutual o no. De hecho, un usuario que por su actividad laboral, por su trabajo, tenga obra social, obligatorio por ley, puede a su vez contar con una mutual. Porque a lo mejor gana otros beneficios como por ejemplo el sepelio, promociones en turismo, etc. Entonces tiene paralelamente obra social, obligatoriamente por ley, y por opción lo que hace es afiliarse también a una mutual. Puede tener las dos cosas. Obligatoriamente la obra social, por elección
la mutual. ¿Quién paga la mutual? El propio usuario. Mediante una cuota social mensual es que el usuario abona, paga todo lo que le pueda cubrir esa mutual. Además, al igual que la obra social, tienen su propio vademecum, donde ahí también figuran los medicamentos que tengan descuento y cuál es ese descuento en medicamentos. Y al igual que la obra social, tampoco poseen fines de lucro, no buscan ganar dinero. Bien, vamos a seguir con la próxima. Y para finalizar nos encontramos con las empresas de medicina prepaga. ¿Qué características nos ofrece una empresa de medicina prepaga? La cobertura es exclusiva en lo que es área salud. Análisis, estudios, internación, atención médica, consultas, etc. Todo lo que tenga que ver con área de la salud. El acceso no es obligatorio. No hay ninguna ley que me diga tengo que tener una prepaga, sino que yo elijo tener una prepaga. Hago un contrato particular entre yo afiliado y la empresa de medicina prepaga. Es decir, que yo como usuario elijo tener prepaga o no. Si quiero tengo, si no, no tengo. ¿Cómo se pagan? Son pagadas por el usuario mediante cuota mensual. Al igual que la mutual, hay una cuota de por medio que se paga y que según el valor de esa cuota tengo la posibilidad de acceder a diferentes planes según la capacidad de pago. Recuerden, a mayor capacidad de pago, es decir, más cara la cuota, un plan de mayor cobertura es el que voy a obtener. Tienen su propio vademecum, donde figuran los medicamentos que tienen descuento. Esto es común para los tres tipos de entes financiadores. Cada uno tiene su vademecum y ahí figura qué medicamentos cubre, qué medicamentos no cubre, qué descuentos tiene cada uno. Y en este caso, a diferencia de los dos casos anteriores, es decir, de la obra social y de la mutual, sí posee fines de lucro. La empresa de medicina prepaga busca ganar dinero, obtener ganancia. Es una empresa privada que busca ganar dinero. Antes de finalizar la clase de hoy, algo que se puede y se suele hacer muchas veces entre obra social y prepaga es lo que se denomina migración. El afiliado a una determinada obra social que le toca de acuerdo a su actividad laboral, por ejemplo, el empleado de comercio tiene la obra social OSECAC. El empleado de la provincia de Santa Fe tiene por obra social IAPOS. Y así cada rama laboral tiene su obra social correspondiente. Puede ocurrir que el trabajador no esté de acuerdo con las prestaciones, o mejor dicho, con la cobertura que le brinda la obra social que le corresponde. Entonces, ¿qué opción tiene? Como dijimos anteriormente, la migración. Puede migrarse, puede mover, desplazar de la obra social e irse a una prepaga. Tiene que hacer los trámites correspondientes de migración, donde lo que obligatoriamente se le descuenta por ley de su sueldo en bruto, que recordemos que era el 3%. Ese descuento se le va a seguir descontando, pero ese monto, ese 3% del sueldo bruto, migra como parte de la cuota de la empresa de medicina prepaga. Generalmente las cuotas de las prepagas son más elevadas y lo que hace el afiliado es pagar de bolsillo propio
sacar de su propio dinero y pagar la diferencia. O sea, parte de la cuota la aporta con el 3% que por ley se le descuenta de su sueldo por obra social, y en vez de destinarlo a la obra social que le corresponda, lo pasa como parte de la cuota de la prepaga. Y el resto, para completar la cuota de la prepaga, lo pone de su bolsillo. Bueno, esto es todo por hoy y nos vemos en el próximo encuentro. Muchas gracias.